estaremos hablando acerca de la sonicación y en particular la sonicación a través de sondas ultrasónicas, ¿no? Que es como un proceso más generalizado, que yo creo que en cualquier laboratorio en el que nosotros podamos estar trabajando actualmente, sea un área de alimentos, sea un área de investigación y desarrollo, algo de biológico, ¿no? A lo mejor cuestiones más moleculares, inclusive cuestiones químicas para cuestiones de cristalización o de síntesis. Ahorita ya lo verán en algunos ejemplos que tengo en la presentación, que realmente esta técnica puede ser ocupada para muchos procesos por su versatilidad en cuanto a esta rapidez que nos brinda para acelerar ciertos procesos físico-químicos, ¿no? Entonces, la idea justamente de esta presentación es que podamos conocer un poquito más acerca de si ustedes no lo han trabajado o consideran trabajarlo, bueno, que puedan conocer cuál es el principio, cómo aplica, qué considerar si estamos buscando un equipo, ¿no? Dependiendo del tipo de muestra, el grado de viscosidad, etcétera, para que podamos hacer una correcta elección y sobre todo también un poquito conocer acerca de, bueno, ya que tenemos el equipo, cómo podemos hacer más eficiente el proceso de sonicación, ¿no? Entonces, es lo que vamos a tratar en este webinar. Y entonces, el título de la presentación es Operación, Aplicaciones y Ventajas de la sonicación en el laboratorio. Como les comentaba, hacia el final iremos resolviendo todas las dudas que vayan surgiendo de lo que yo les vaya presentando, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros, como equipar y distribuidores de la línea Cole-Parmer, tenemos varias gama, de equipos de sonicación, ya sea los baños ultrasónicos, como generalmente ustedes los pueden conocer, o bien los procesadores ultrasónicos, los homogenizadores ultrasónicos o los sonicadores, que son como los nombres más comerciales que podemos nosotros encontrar en el mercado, ¿no? Entonces, son los equipos que les vamos a presentar. ¿Qué es lo que estaremos revisando a grandes rasgos? El principio de operación, cuáles son algunas de las aplicaciones de la sonicación, y les decía, realmente lo que vamos a estar revisando son aquellos equipos que trabajan por medio de sondas ultrasónicas, algunas recomendaciones de buenas prácticas de laboratorio para cuando estamos trabajando con estos equipos y algunas de las aplicaciones típicas en alimentos, en biología molecular, en nanotecnología y la industria química. Les digo, no son exclusivas. En realidad, para cualquier laboratorio es factible que nosotros podamos tener un equipo de estos y nos pueda ser de gran utilidad, ¿no? Entonces, vamos comenzando el principio de operación de estos equipos. Y para ello voy a comenzar definiendo qué es la sonicación. La sonicación es otra cosa que la aplicación de energía de las ondas sonoras, ¿no? Pero estamos hablando de ondas sonoras de alta frecuencia, es decir, aquellas que están por arriba de 20 kilohertz, son las que nosotros vamos a denominar ondas ultrasónicas. Y si ustedes lo observan en la imagen que está en la parte inferior, donde están ahí los diferentes especies, tenemos, por ejemplo, los elefantes, los gatos, ¿no? Cada uno de nosotros percibimos o recibimos diferente frecuencia, la cual es audible para nuestro oído. En el caso, obviamente, de nuestro campo auditivo humano, pues está limitado solamente a frecuencias de 20 Hz hasta 20 kilohertz, ¿no? Entonces, las ondas sonoras o ultrasónicas, que ocupamos para este tipo de equipos, son ondas que están por arriba de nuestra frecuencia, que no podemos nosotros percibir o oír, ¿no? Como tal. Sí, para otras especies, como por ejemplo los delfines o murciélagos, que sí son capaces de percibir ondas de alta frecuencia, ¿no? Entonces, son las ondas, es la frecuencia a la cual trabajan estos equipos. Y estas energías o estas ondas, se ocupan para agitar partículas en una solución. La solución no necesariamente tiene que ser, o más bien el medio, no tiene que ser necesariamente líquido. También se puede hacer, obviamente, a través de un gas en el aire, pero para el caso particular de estos procesadores ultrasónicos, pues se hace en medios acuosos, ¿no? O medios líquidos, que permiten hacer ciclos de baja y alta presión. Entonces,
La podemos nosotros realizar con un equipo llamado sonicador. En general así lo conocemos en el mercado. Si ustedes se meten al buscador y colocan la palabra sonicador, seguramente les debe de aparecer alguna de estas opciones de equipos. Existen diferentes versiones, ya les decía, en general podemos clasificarlos en estos tres tipos de equipos o dispositivos generadores de estas ondas ultrasónicas. El primero de ellos, que está al lado izquierdo, es conocemos también como un baño ultrasónico, porque nosotros tenemos inmerso, o más bien dentro del equipo, un medio acuoso, y sobre ese colocamos nosotros la muestra o material que vayamos nosotros a procesar. Estos equipos, baños ultrasónicos, son equipos de baja frecuencia, a diferencia de los equipos de en medio, que son los procesadores ultrasónicos o los sonicadores, que tienen una frecuencia muchísimo más alta, trabajan con una potencia de hasta 500, 750 watts, y obviamente como la cantidad de energía entregada es muchísimo mayor, podemos nosotros procesar de manera más eficiente muestras, si estamos hablando, por ejemplo, de un proceso de aceleración de una reacción, o inclusive trabajar bajo flujos continuos, ¿no? A diferencia del equipo de la izquierda, que es el baño ultrasónico, en el que como tenemos baja potencia, generalmente lo ocupamos para cuestiones más sencillas, casi siempre son o simplemente como acelerar una disolución, o bien, como comentaba Chris, a veces para cuestiones de limpieza de material, ¿no? Se puede hacer directamente este baño porque pues, nos permite tener una tina grande, colocar una vasta cantidad de material y hacer la limpieza del material por ondas ultrasónicas. En otros casos, como es el de la derecha, nosotros tenemos este tipo de placas que tienen varios resonadores que permiten justo que estas frecuencias, estas ondas ultrasónicas se amplifiquen de manera exponencial, por así decirlo, y podamos nosotros procesar volúmenes muchísimo mayores. No estamos hablando prácticamente de que pudiéramos estar procesando alrededor de 1000 litros, 2000 litros de muestra, ¿no? Obviamente nosotros no manejamos estas placas sonicadoras, pero pues sí tenemos nosotros dentro de la línea de Cole-Parmer los de en medio y los de la izquierda, que son los baños y los procesadores ultrasónicos. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo es el principio de sonicación o cómo es que operan estos equipos? Entonces, como les comentaba, vamos a estar revisando solamente los homogenizadores ultrasónicos y vamos a revisar entonces cómo trabajan estos equipos. Nosotros tenemos un generador, como lo estamos viendo en el esquema, que nos va a permitir convertir la corriente directa que nosotros estamos tomando, ¿no? De la energía, la va a convertir o la va a llevar hacia un convertidor. Este convertidor generalmente tiene un transductor, que es una pieza, o son piezas, perdón, de cerámica, que lo que hacen es convertir esta energía, perdón, en frecuencia o energía, perdón, de alta frecuencia, la cual obviamente se va a traducir hacia energía mecánica, ¿no? De energía eléctrica la vamos a pasar a energía mecánica a través de este transductor y la vamos a amplificar a través de esta sonda, ¿no? Ahorita veremos con una imagen del equipo para que lo visualicen un poquito mejor, pero a grandes rasgos tenemos esta parte del convertidor, el transductor y la sonda que nos permite, una vez que esta energía eléctrica se convirtió en energía mecánica, en amplificarla a través de una sonda. Las sondas generalmente tienen un diferente diámetro, obviamente dependiendo del diámetro que tenga esa sonda, va a ser la amplitud total que nosotros vamos a tener. Entonces, como esta sonda, perdón, está inmersa en un medio acuoso, lo que se va a hacer entonces es que esta energía mecánica va a traducirse hacia todo el medio que esté rodeando esta sonda ultrasónica. Y en este caso ocurre un proceso que se conoce como cavitación, que es lo que vemos nosotros en el esquema, perdón, de la derecha.
En este proceso de cavitación lo que ocurre es que durante estas viaje o esta traducción de las ondas en el medio acuoso van a haber procesos de comprensión y de expansión, durante los cuales va a haber ciertos lapsos en los que va a haber espacio vacío y van a empezar a generarse burbujas de aire. Estas burbujas de aire van a empezar a expandirse a tal punto que van a llegar a implosionar, ¿no? Van a crecer de acuerdo a la energía que se esté entregando al medio por medio de esta sonda ultrasónica y van a implosionar, ¿no? Entonces, esta burbujita, pensando en una sola, tiene la capacidad de entregar una energía, pues, lo bastante grande como para alcanzar una temperatura de 5000 grados centígrados y aproximadamente 500 atmósferas. Esta energía, si la consideramos para una sola microgota, pues no, o una sola microburbuja, pues realmente no impacta mucho en el medio. Pero no se está formando solamente una sola burbuja, sino estamos hablando de miles de burbujas que se están formando en el medio. Entonces, la suma de todas estas es lo suficientemente potente como para que nosotros, en el medio en el cual estamos generando esta energía mecánica, podamos tener cierto tipo de reacciones químicas y físico-químicas que nos permitan acelerar ciertos procesos. Ahorita voy a detallar qué tipo de procesos. Lo único que quiero que se queden antes de avanzar a la siguiente diapositiva es que adicional a esta energía que ya les conté que estamos hablando de 5000 grados centígrados por microburbuja, también nosotros tenemos ciertas reacciones derivadas que pueden llevar o conllevar, perdón, a la formación, por ejemplo, de radicales libres. Vamos a ver que eso también es importante, por ejemplo, para procesos en los que queremos hacer degradación de ciertos compuestos. Hay colisión entre partículas, cada una de ellas implosiona, en algún momento colisionan y entre ellas, y eso también genera mayor energía. Algunas inclusive son como microinyecciones, el choque deriva en microinyecciones que también permiten, por ejemplo, en cuestiones de trabajo con células, que éstas se hagan permeables y nosotros podamos liberar ciertas biomoléculas de interés particular, ¿no? Entonces, esto a grandes rasgos es lo que ocurre. En el videíto ahorita ya nos está reproduciendo, pero bueno, en el videito nada más mostraba cómo se observa, cómo se libera esa energía y cómo se está moviendo todo el medio, ¿no? Entonces, este procesador ultrasónico ya vimos cómo opera. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? A grandes rasgos podemos nosotros aplicarlo en 5 cosas. La primera de ellas es que como tenemos esta energía que está haciendo que se dispersen rápidamente todas las moléculas del medio en el que estemos trabajando, pues aumentamos la tasa de disolución, porque no solamente generamos que haya mayor flujo de las moléculas, sino que también aumentamos la ruptura de las fuerzas moleculares que le estén enlazando. La segunda de ellas tiene que ver con la alta energía que provee, permite acelerar ciertas reacciones que a veces a temperatura ambiente o a veces a cuestiones físicas de medio ambiente no es posible que nosotros las llevemos a cabo, sino que necesitamos un pulso de energía para poder acelerarlas. También podemos entonces hacer a la parte de la agitación del medio, podemos hacer una desgasificación de soluciones, ¿no? Que es lo que más nosotros llegamos a hacer cuando trabajamos, por ejemplo, con baños ultrasónicos, pero también con un sonicador o un procesador ultrasónico podemos hacer esta parte de desgasificar medios, ¿no? La transferencia de masa permite la disrupción celular, ya lo veremos más adelante con un esquema. Cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de sonicadores, hacen que haya más flujo de energía hacia la parte intracelular y por ende podemos nosotros romper completamente la pared y obviamente liberar la parte de las biomoléculas que podamos nosotros necesitar. Y finalmente, el número 5 permite la dispersión también de nanopartículas en un líquido. Como estamos generando alta energía, podemos nosotros crear micropartículas
y o microburbujas, ¿no? De alguna manera que puedan homogenizar completamente dos muestras que a temperatura ambiente y con una simple agitación no es posible homogenizar, ¿no? Entonces, estos son como los usos más típicos que nosotros podemos tener de estos equipos en el laboratorio. Tenemos dos variantes del procesamiento ultrasónico cuando estamos hablando de hacerlo por medio de sondas. Uno de ellos tiene que ver con un método directo y otro indirecto. Tal cual como lo indica su nombre, el método directo es literal colocar la sonda ultrasónica directamente en el medio que nosotros vayamos a procesar. Es el que más se ocupa porque obviamente nosotros entregamos o liberamos directamente la energía en el medio y el proceso se agiliza, ¿no? Se acelera muchísimo, muy rápido. Va a depender mucho el radio de la punta. Les decía, hay varios tamaños de sondas. Ahorita veremos más o menos cuáles son los que se manejan. Pero el radio o el diámetro que nosotros tengamos de la punta va a determinar la cantidad de volumen que nosotros podemos procesar. Por otro lado, el método indirecto, tenemos nosotros, ahora sí que la sonda está inmersa en un medio acuoso, pero nuestras muestras están inmersas a su vez en este medio, ¿no? Es decir, no están en contacto directo con la sonda ultrasónica y pues obviamente la dispersión o la liberación de energía hasta la muestra se hace de manera indirecta, ¿no? Es decir, se pasa la energía hacia el medio acuoso y a su vez el medio, pues la energía que pueda llegarle a la muestra. Entonces, esto es literal como si estuviéramos trabajando con un baño ultrasónico, pero a mayor potencia, porque pues acuérdense que las ondas ultrasónicas entregan una mayor energía. Entonces, con esto, sobre todo está pensado para cuando ustedes estén trabajando en un proceso que eviten o que más bien quieran eliminar la formación de aerosoles o bioaerosoles si estamos pensando que estén trabajando con algún tipo de organismo patógeno y sobre todo también disminuir la parte de la contaminación porque no tenemos contacto directo de las muestras con la sonda y si es una sonda que ocupamos para diferentes procesos, pues bueno, esta es la solución ideal porque evitamos el contacto directo y por ende la contaminación. Entonces, el que más se ocupa es el método directo y es del que estaremos hablando en las siguientes diapositivas. Entonces, nosotros como proveedores y distribuidores exclusivos de Cole-Parmer, tenemos esta gama de equipos. Les digo, cada uno de ellos va a diferenciarse en cuanto a la potencia de trabajo, a la potencia a la cual trabajan. En el caso del equipo de la izquierda, que es como la versión más pequeña y la de menor potencia, trabaja a 130 watts. Está pensado justo para que nosotros procesemos hasta volúmenes máximos de 250 mililitros, volúmenes mínimos. Inclusive estamos pensando en muestras de 100 microlitros. Sin problema se pueden procesar con este tipo de equipos. Y pues bueno, obviamente está pensado para cuestiones de baja demanda. Sin embargo, si ustedes tienen un mayor requerimiento de volumen, estamos pensando arriba de medio litro, 1 litro, o inclusive podemos llegar hasta 19 litros por hora con un aditamento para trabajar de modo flujo continuo. Lo podemos hacer entonces con el equipo de en medio y con el equipo de la izquierda, que realmente físicamente son iguales. La única diferencia es que el de en medio trabaja con 500 watts de potencia, mientras que el de la derecha trabaja con 750 watts, ¿no? Y otra particularidad, además de poder trabajar volúmenes mayores, es que nosotros podemos controlar la temperatura. Como ya habrán imaginado, cuando he comentado que justo liberamos una cantidad enorme de energía, ya vemos que cada una de las microburbujas que se generan liberan bastante calor. El medio inevitablemente se va aumentando la temperatura y si hay alguna reacción en particular que ustedes necesiten trabajar a una temperatura controlada, o sea,
indispensable que sea temperaturas por debajo del ambiente, se puede entonces nosotros colocar a estos equipos una sonda de temperatura para que nos esté monitoreando en todo momento la temperatura y cuando se llegue a cierto set point, pues detengamos la sonicación y atemperemos, ¿no? Obviamente el equipo como tal más bien no controla, sino monitorea la temperatura, pero nos permite que una vez que se alcanza este set point podamos detener el proceso y ya sea que esperemos a que se atempere de nueva cuenta la muestra o bien lo que nosotros recomendamos es que generalmente para reacciones o muestras que sean termosensibles, pues trabajarlo en un medio, ya sea un baño frío, ¿no? O bien un baño termorregulado. Los componentes de estos procesadores, yo les estoy colocando solamente la imagen de un equipo, pero la verdad es que el principio es exactamente el mismo para los tres que acabamos de ver. Inclusive la manera de programarlo, la pantalla, es exactamente igual. Lo único que quiero yo destacar de estos equipos es que tenemos justo todos estos componentes que yo les explicaba en las diapositivas iniciales, en la que obviamente tenemos nuestro generador que se va a encargar de ser el que va a conectarse a la corriente eléctrica, el cual va a llevar toda esa energía hasta el convertidor por medio del cable. En el convertidor, acuérdense que tenemos todas estas piezas que les decía generalmente son de cerámica, que hacen una resonancia y permiten traducir toda esa energía eléctrica en energía mecánica hacia la sonda que nos va a permitir amplificar esa energía y liberarla, hacia el medio acuoso. Acuérdense que toda la amplitud que nosotros podamos tener de esa energía va a depender mucho del diámetro de la punta, pero a grandes rasgos es la manera en cómo están configurados estos equipos. Ya cada uno de nuestros equipos, independientemente del modelo que ustedes, por el cual se decidan, viene ya configurado con estos componentes, es decir, el equipo está prácticamente listo para que ustedes lo ocupen. Obviamente, la sonda que viene ya por default de fábrica es una sonda de media pulgada con punta reemplazable. Ahorita vamos a ver para qué sirve eso de que la punta sea reemplazable, pero es una sonda de media pulgada que permite aproximadamente procesar volúmenes desde 50 100 mililitros mínimo hasta volúmenes de 250 mililitros, que la verdad considero que para la mayoría de las aplicaciones que tienen en sus laboratorios es un volumen bastante óptimo, ¿no? Si bien necesitan volúmenes obviamente mayores, pensando por ejemplo en un volumen de 1 litro de muestra, se puede cotizar como accesorio adicional una sonda de 1 pulgada para que podamos trabajar esos volúmenes sin mayor problema. Y ya nada más del lado derecho está la parte de la pantalla, el display de membrana. Lo único que me interesa que ustedes sepan es que en esa pantalla nosotros vamos a poder configurar en cualquiera de los equipos el tiempo total de los pulsos, o más bien de la sonicación que vamos a estarle dando a la muestra, si lo vamos a hacer en un tiempo continuo o si lo vamos a hacer de manera pulsada, es decir, ciclos de sonicación por ciclos de pausa. Se puede trabajar de modo pulsado, que es casi siempre la mayor recomendación que se hace, que se trabaje en pulsos. Les decía, por la cantidad de energía que se libera, a veces es necesario que haya lapsos de descanso. También si tenemos o queremos adicionar la sonda de temperatura, pues bueno, podemos establecer el set point al cual es sí o sí necesario que si se alcanza, se detenga la sonicación para que no nos vaya a perjudicar en el proceso que estemos realizando. Y también la parte importante de la amplitud. Obviamente la amplitud va a derivar en toda la potencia que nosotros podamos en la parte de atrás de estos equipos, pues obviamente tenemos la conexión principalmente de la sonda de temperatura, el cable de alimentación eléctrica y también podemos tener la conexión de un interruptor de pie, es decir, si nosotros queremos hacer como más factible el proceso,
podemos estarlo haciendo con un interruptor de pie. Para eso está la conexión en la parte trasera del equipo. Y algo que también me gusta a mí mucho destacar de estos equipos es que casi siempre como accesorio adicional sería recomendable que ustedes lo trabajaran con una caja acústica que viene, obviamente esa caja viene pensada para que la sonda y el convertidor estén dentro de esta caja junto con la muestra y se procese así, ya que la cantidad de ruido que al final se genera por toda esta fuerza mecánica de la sonda es bastante alto y a veces puede ser como un poco perjudicial para el oído humano, sobre todo si estamos pensando que se trabaje en jornadas largas. Entonces, siempre bajo estas circunstancias es recomendable que nosotros podamos colocarlo o trabajarlo en una caja acústica que les digo, sin problema nosotros se las podemos cotizar de manera adicional. Digo, no es forzoso que se trabaje así, pero sí por buena práctica y sobre todo les decía para aquellos que trabajen mucho tiempo, pues sí para ayudar, ¿no? A no perjudicar al oído porque les digo que el sonido que hace es bastante alto. Y aquí están las sondas o los tipos de sondas. Ya les decía yo que los equipos vienen configurados para trabajar, vienen entregados con sondas de media pulgada, pero podemos también tener sondas de 3/4 de pulgada o la más grande es de 1 pulgada. Cada una de ellas permite trabajar diferentes volúmenes. Les decía que la de media pulgada de 50 a 250 mililitros, la de 3/4 de pulgada de 100 a 500 mililitros y las de 1 pulgada puede desde 200 hasta 1 litro. Y cada una de ellas tiene diferentes variantes, ya sea que toda la punta venga sólida o bien que tenga en la parte final una tapa, por así llamarlo, que es reemplazable o una punta reemplazable, como se observa en la imagen de la derecha. ¿Y qué ventaja ofrece eso? Casi siempre nosotros recomendamos que se coticen o se consideren las puntas reemplazables porque después de cierto periodo de trabajo y sobre todo a veces cuando no se llega a tener un buen cuidado en cuanto a la amplitud total de energía que le entregamos a la sonda, puede llegar a fracturarse. Y como casi siempre la energía al final se entrega en la punta o en la tapa reemplazable, si se llega a fracturar, porque a lo mejor nos excedimos en la cantidad de energía o la amplitud de trabajo, lo único que se rompe entonces es la punta y es lo único que hay que reemplazar. Y la verdad es que eso es muchísimo más económico de reemplazar que reemplazar toda la sonda, porque la verdad es que las sondas, digo, si bien no son caras, pero pues como están hechas de titanio, sí es considerable el precio, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros estemos cuidando. Justamente ahorita les voy a dar como algunas recomendaciones, ya que tenemos el equipo, cómo podemos optimizar el buen funcionamiento del equipo y de las ondas, pero si nosotros tenemos una punta y llegase a pasar algún tipo de accidente, simplemente se cambian o se reemplazan esas puntas y podemos seguir trabajando sin problema la misma sonda. También tenemos sondas para volúmenes más pequeños. Estas estamos hablando de diámetros de 1/16, 1/8, 3/16 hasta 1/4 de pulgada. Y obviamente, mientras menor sea el volumen que el diámetro que tenemos, menor los volúmenes que podemos procesar. Si ustedes observan, podemos trabajar hasta 200 o 100 microlitros en algunas ocasiones, ¿no? O hasta máximo 50 mililitros. Obviamente, si nosotros queremos trabajar también volúmenes grandes, pues la recomendación es que tengamos ambos tipos de sondas, ¿no? Las sondas de mayor diámetro y las de menor diámetro, porque algo que va a ocurrir es que no es posible, trabajar sondas de diámetros pequeños con amplitudes altas, es decir, que quisiéramos procesar volúmenes grandes, porque a final de cuentas no lo va a hacer de manera eficiente y no podemos entregar mucha energía a la sonda porque en algún momento podemos llegar a fracturarla. Es tanta la energía concentrada en un diámetro tan pequeño que llegamos a fracturarlas, ¿no? Entonces, siempre pensando que si ustedes quieren abarcar un rango amplio de volumen, es necesario sí o sí tener al menos dos tipos
de sondas. Y también tenemos otro tipo de accesorios que conocemos como, bueno, que el fabricante los conoce como amplificadores, que lo único que nosotros hacemos es acoplarlos a cierto tipo de sondas para que se concentre más la energía y la amplitud que nosotros entreguemos sea aún mayor que con la que tenemos con las sondas más grandes, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, pensando en medios, no solamente en volúmenes más grandes, sino en medios que a lo mejor son difíciles o que requieren una alta energía, que a lo mejor el proceso, por ejemplo, de disolución es muy difícil, o bien que a lo mejor son muestras demasiado viscosas, o bien que son procesos, por ejemplo, cuestiones químicas de cristalización o cuestiones de síntesis, necesitamos mayor demanda de energía. Entonces, lo podemos hacer con estos aditamentos que nos permiten concentrar la energía que se entrega del convertidor y amplificarla a mayor frecuencia. Y del lado izquierdo, perdón, derecho, tenemos estas celdas de flujo continuo. Ya les decía yo que con los equipos de 500 y 750 watts podemos nosotros trabajar bajo un flujo continuo. Estamos hablando aproximadamente de 19 litros por hora. Si ustedes observan en la imagen, les digo, la de la derecha, tenemos ahí tres conectores, ya sea obviamente el de entrada, el de salida, y en algunos casos pues también justo por todo este flujo necesitamos a veces inclusive controlar temperatura, también se puede hacer entrada de flujo o de aire, perdón, para regular la temperatura o al menos intentar regularla y poder estar procesando de manera continua algún tipo de muestra, ¿no? Y el otro donde se observa como la copa de vidrio, acuérdense que ese es para trabajar de manera, de manera no directa, sino indirecta, algunas muestras que ustedes necesitan forzosamente o bien controlar la temperatura o son volúmenes pequeños o inclusive pues no quieren que haya cierta contaminación o pueda producirse algún tipo de aerosol, ¿no? Entonces todos estos aditamentos o accesorios pues obviamente se cotizan de manera separada, pero pues sí es importante que ustedes sepan que se puede trabajar de distintas maneras, distintos tipos de muestra y cada uno de ellos obviamente está recomendado para diferente tipo de aplicaciones. En este caso no se preocupen en cuanto a cuál yo considero de acuerdo a mi aplicación, basta con que nos escriban, ya les decía Cris al inicio, al final vamos a colocar una encuesta, ahí directamente si ustedes tienen una duda en particular que no pudiéramos alcanzar a resolver en la presentación y sobre todo alguna técnica específica para la cual ustedes tengan dudas, podemos revisarlo de manera puntual y hacer la configuración más adecuada para que ustedes tengan una correcta optimización de su proceso. Ahora bien, entonces ya vimos a grandes rasgos las características de estos equipos y lo que nosotros podemos ofrecerle. ¿Y qué pasa que una vez que nosotros tenemos pues ya el equipo, ¿no? Entonces, nada más a grandes rasgos, comentarles cómo sería la correcta operación de estos equipos para una homogenización o bien cualquier proceso físico-químico que nosotros queramos acelerar o llevar a cabo. La primera de ellas, les decía, es que cualquiera de los equipos que nosotros elijamos, inclusive no necesariamente de Cole-Parmer, sino a lo mejor de alguna otra marca, debe forzosamente permitirles seleccionar o trabajar estos parámetros, porque sí o sí son importantes para que nosotros podamos optimizar el proceso completo. El primero de ellos tiene que ver con la selección de la amplitud. Les decía, una vez que el convertidor entrega la energía mecánica a la sonda, la sonda, por toda esta energía que se le está entregando, se expande, tiene procesos de expansión. Toda esta sonda que está construida de titanio tiene un proceso de expansión longitudinal. Y este proceso de expansión va a depender mucho de la energía que nosotros le entreguemos a esta sonda. Y esta amplitud obviamente va a permitir procesar o mayores volúmenes de muestra o volúmenes de muestra que a lo mejor con una baja amplitud no se están pudiendo procesar. Entonces, para ello lo que se hace es entregar más energía y obviamente la expansión de esta sonda y la energía que se entrega al medio es muchísimo mayor. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones. ¿De qué depende? Obviamente del diámetro de las sondas. Si nosotros tenemos sondas
cuyo diámetro es muy pequeño, estamos hablando por debajo de 1/4 de pulgada, la máxima amplitud que nosotros podemos alcanzar es de 70 hasta 75%. Sin embargo, para una buena optimización de esa sonda y que nos dure bastante tiempo, lo más recomendable es que solamente se llegue hasta 40% de amplitud. Por ejemplo, para la sonda que se entrega sí o sí con cualquiera de los equipos que ustedes compren con nosotros, la máxima amplitud que podemos llegar no se puede rebasar más allá del 80%, o en el caso de la sonda de 1 pulgada, no se puede rebasar más allá del 90%. Es decir, en realidad para ninguno de los casos se recomienda trabajar una amplitud del 100%, porque pues estamos haciendo que trabaje al mayor estrés mecánico posible la sonda y por ende pues reducimos su vida útil, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que sí o sí siempre debemos de considerar y que casi siempre para el fabricante con el cual ustedes se dirijan, en este caso, si están interesados en comprar algún equipo de nuestra línea de Cole-Parmer, pues nosotros directamente les hacemos la recomendación, ¿no? Ya de hecho, esta información pues viene directamente en el manual del equipo. Otra de ellas tiene que ver con la selección del tiempo. Les digo, para la mayoría de los procesos, independientemente del tipo de aplicación, siempre se debe trabajar de manera pulsos. ¿Por qué? Por la cantidad de energía que tenemos. En todos los casos siempre va a haber sí o sí un aumento de temperatura. Les decía, si hay alguna reacción o proceso que sea termosensible, pues inevitablemente después de un tiempo, inclusive a veces de minutos, va a haber un aumento de la temperatura. Entonces es forzoso para prolongar este aumento de temperatura en el mayor tiempo posible, que lo hagamos en pulso, ¿no? Es decir, tenemos tiempos o periodos de trabajo, generalmente estamos hablando de 1 minuto, 2 minutos máximo, y periodos de descanso que también son de 1 minuto o 2 minutos máximo, ¿no? Se puede obviamente trabajar en modo continuo de hasta 9 horas, pero pues jamás será recomendado. Ahora sí que es una configuración que viene de fábrica, pero pues bueno, a lo mejor si llegara a ser el caso que no afecte a la muestra, se pudiera llegar a trabajar. Pero siempre la recomendación es trabajar en modo pulso. Otra cosa importante, les decía, es la parte de que el equipo permita hacer una selección o un monitoreo, perdón, de la temperatura. Si bien a lo mejor no es necesario que ustedes estén pegados literal al equipo para hacer el proceso, ustedes simplemente pueden seleccionar el tiempo total de trabajo de la sonicación y simplemente también configurar el set point de cuál es la temperatura máxima que debería de alcanzar. Ya una vez que eso se alcance, el equipo se detiene y obviamente se espera que la temperatura baje por debajo del set point y reactiva la sonicación, ¿no? Esto es también sumamente indispensable. Hay algunos equipos que lo llegan a tener, hay otros equipos que no lo tienen. Depende mucho de qué tan estricto sea el proceso que ustedes vayan a realizar. Otra parte, también se pueden algunos de ellos hacer salvado de protocolos, ¿no? Y a lo mejor hay algunos que ya tienen ustedes como establecidos a qué tiempo, en qué pulso, a qué temperatura o cuál es la amplitud máxima que necesitan trabajar y se pueden almacenar en la memoria de nuestros equipos. O bien la selección de energía, en algunos de los casos es importante para ustedes conocer la cantidad real de energía que se está entregando a la muestra. Esto se da en joules. Sin problema, el equipo directamente hace el registro de esa energía, obviamente basado en la cantidad de trabajo que tiene el convertidor. Entonces, eso se va haciendo el registro de manera automática en los equipos. Y les decía, para la correcta operación no está de más volver a recordarlo. La operación va a depender mucho del tamaño o diámetro de la sonda que se esté empleando, el volumen total de trabajo que nosotros tengamos y también las propiedades físicas y químicas que tenga la muestra. Les decía, si a lo mejor es un medio demasiado viscoso o a lo mejor son muestras que son prácticamente inmiscibles, inmiscibles, ¿no? O a lo mejor es una reacción que requiere una cantidad de energía alta, entonces va a ser variable de acuerdo a estas características. Abajo solamente está el resumen de lo que ya he comentado para cada una de las sondas, el diámetro, el máximo volumen que se puede trabajar,
la máxima amplitud que se puede alcanzar, etcétera, ¿no? Entonces, esto también viene en el manual y ya para que nosotros podamos hacer la optimización de nuestros resultados, también tiene que ver mucho en la manera en que cómo nosotros, operemos los equipos. El primero de ellos tiene que ver, obviamente, con la profundidad a la cual hagamos la inmersión de la sonda. Y en este sentido, no solamente es importante el volumen y el diámetro de la sonda, sino también la forma y tamaño del recipiente. Entonces, del lado izquierdo, obviamente, o más bien empecemos con el lado derecho, es también importante encontrar el recipiente adecuado para que nosotros podamos procesar la muestra. Generalmente se recomienda que sean recipientes estrechos porque obviamente la cantidad de energía es directamente entregado hacia el medio y a su vez hacia las paredes y hace que obviamente toda la energía o más bien toda esta cavitación, que se hace en el medio se haga de manera más homogénea desde la parte superior del medio hasta la parte del fondo del medio, ¿no? Entonces, a diferencia que si lo hiciéramos con un recipiente muchísimo más ancho, en el que a veces es difícil o es más factible que solamente se haga alrededor o diámetros muy cercanos hacia la sonda y hacia las partes laterales, ya hablando de zonas pegadas a la pared, es un poco complicado que esa energía llegue, ¿no? Sobre todo si inclusive no tenemos el diámetro adecuado de la sonda, entonces es sí o sí importante también que consideren la forma y tamaño del recipiente y obviamente la profundidad a la cual nosotros hacemos la inmersión de esta sonda. En la mayoría de los casos, pues obviamente no se recomienda que la sonda esté muy por arriba del medio acuoso porque prácticamente toda la sonda está en el aire y cuando hacemos resonar las sondas en el aire, como no tiene un medio de dispersión, podemos llegar a fracturar o a dañar esta sonda. Entonces tiene que estar sí o sí bien sumergida, pero no tanto como para llegar a taparla completamente, ¿no? Porque también ahí directamente la energía se entrega en el fondo del recipiente y no tenemos una correcta dispersión de esta cavitación en todo el medio, entonces a final de cuentas la homogenización no es efectiva. Otra de las cosas importantes que hay que considerar es la sugestión correcta del equipo. Nosotros directamente tenemos abrazaderas para las cuales hay que nosotros sujetar el convertidor, más no la sonda, como se observa en la imagen, porque a veces llegan ustedes directamente a sujetarlo de la sonda y como saben, pues ahí es donde nosotros estamos liberando o va a estar esa energía resonando. Es importante que nosotros no tengamos nada colocado ahí, ¿no? Entonces siempre la manera correcta de sujetar el convertidor y sonda, pues es directamente a través del convertidor. La otra es, obviamente, el uso de las puntas reemplazables. Ya les decía yo que es más adecuado cuando se utilizan sondas cuya punta se puede intercambiar, porque si se llega a dañar, lo que se daña es la punta y es más económico reemplazable. Y finalmente, la parte de la potencia versus la amplitud y la intensidad. Aquí nada más quiero como puntualizar que es completamente diferente la potencia que nosotros entreguemos versus la intensidad que nosotros podamos tener en el medio. Si lo resumimos, la potencia va a ser la medida de la energía eléctrica que nosotros entregamos. Ya decía yo que hay algunos equipos que trabajan con 130, 500, 750 watts. Es lo que nosotros podemos tener de potencia, mientras que la amplitud va a ser la distancia del movimiento de la sonda. No necesariamente entonces cuando nosotros tenemos mayor potencia, significa que vamos a tener mayor amplitud y mayor intensidad en el medio. Al contrario, ¿no? Cuando nosotros tenemos una amplitud e intensidad, a veces podemos tener menor amplitud, menor intensidad y entonces no es efectivo el proceso. Por ejemplo, si estamos homogenizando, no es efectivo el proceso de homogenización. Entonces, en la mayoría de estos casos, sí o sí nosotros tenemos que hacer entonces un proceso de estandarización, es decir, saber cuál es la amplitud adecuada para que la intensidad entregada en el medio sea lo suficiente como para que nuestra reacción o homogenización
pueda ser eficiente. Otra de las cosas importantes que hay que considerar es, les decía, la parte del ruido. Sí o sí es importante, como buena práctica, que ustedes pudieran trabajar o considerar también, adicional a la compra del equipo, la compra de esta caja acústica para evitar que nosotros estemos trabajando con este ruido bastante estridente y poderlo trabajar dentro de la caja de manera más sencilla y con menos ruido. También la parte de la temperatura. Hay ocasiones que inclusive si tenemos nosotros procesos de manera muy extensivos, tenemos nosotros la posibilidad en cualquiera de los convertidores que tengamos que podamos estarle suministrando aire comprimido, para que de alguna manera estemos recirculando este aire interno. Tiene una cámara interna que permita, ¿no?, mantener la temperatura del convertidor a temperaturas por lo menos ambiente, porque también puede llegar a dañarse el componente que se conoce como componente piezoeléctrico que está dentro del convertidor. Y obviamente si se llega a dañar, pues hay que reemplazar todo el convertidor, ¿no? Y la otra parte, pues es la parte del control de la temperatura. Acuérdense que para cualquiera de los procesos que tengamos, aún así estemos trabajando en modo pulsos, siempre va a haber aumento de la temperatura en el medio, y en algunos casos, les decía, pues es indispensable contar con algún recipiente, algún baño de agua, algún baño termorregulado que permita mantener una temperatura de trabajo de manera más precisa. Y bueno, aquí les decía, a manera de resumen de estas buenas prácticas o prácticas que tenemos en el laboratorio con los equipos, pues la primera de ellas es que todas las aplicaciones, cualquiera de las aplicaciones que ustedes tengan, requieren una correcta optimización de la amplitud y el tiempo que nosotros trabajemos. Para muchos de los casos no se tienen que preocupar tanto con empezar desde cero, es decir, si ustedes apenas lo van a montar o tienen ciertas dudas, ya hay mucha bibliografía. Ahorita les voy a presentar algunos ejemplos, pero ya hay mucha bibliografía que ustedes pueden encontrar directamente en algunas revistas científicas que ya tienen como más estos procesos estandarizados, ¿no? Y en algunas ocasiones inclusive algunas de las ventajas más importantes que puedan tener, ¿no? Entonces, ya hay vasta bibliografía. En algunos casos nosotros también tenemos algunas notas de aplicación, podemos compartírselas sin ningún problema, y si no, pues les digo, pueden darse un clavado en la red para buscar algún artículo que seguramente ya tiene como los parámetros iniciales de proceso, de acuerdo a lo que ustedes vayan a trabajar. El siguiente punto es: los volúmenes pequeños requieren baja amplitud y pulsos más cortos, porque obviamente si trabajamos a amplitudes más altas, pues bueno, podemos a veces llegar a eventos contrarios a lo que nosotros necesitamos. Uno de los derivados de la cavitación o sonicación es que podemos nosotros generar radicales libres en el medio, ¿no? Y a veces eso puede ser perjudicial. Entonces, sí o sí es importante que nosotros estandaricemos cuál va a ser la amplitud que vamos a entregar y el tiempo de pulso que le vamos a dar al medio. Otra cosa de ellas, es posible que nosotros podamos ocupar amplificadores cuando estemos trabajando con muestras que sean difíciles. Les digo, casi siempre tiene que ver o con la viscosidad, hablando de viscosidades altas, o algún otro proceso que requiera mayor energía. Se puede amplificar aún más la intensidad que se entrega al medio acuoso. Y finalmente, la parte del sobrecalentamiento puede dañar el convertidor, por lo cual, pues, de manera reiterativa, recomendamos que sí o sí siempre se trabaje en modo pulsos y no modo continuo. Y pues bueno, nada más como parte de mantenimiento, siempre se recomienda, obviamente, si ustedes ya tienen algún equipo o cuando tengan su equipo, hacer una inspección física del equipo para garantizar pues que esté en óptimas condiciones y lo podamos trabajar sin ningún problema. También para este caso, ya si fuera que se presentara que se dañara la sonda, el mismo equipo les manda, no es una alarma como tal, pero sí les dice que la energía que se está entregando a la sonda está siendo demasiado alta o bien no está convirtiéndose de manera adecuada,
lo cual significaría entonces que nosotros tengamos, perdón, que hacer una inspección más detallada o un cambio de la sonda. A veces también, como las puntas son intercambiables o las sondas son intercambiables, llegan con el tiempo a aflojarse, entonces a veces lo que es necesario es simplemente volver a enroscarla de manera eficiente. A veces algunos procesos de limpieza, se pueden algunas de estas sondas, si estamos hablando, por ejemplo, de procesos que trabajemos con biomoléculas, no queramos contaminación cruzada, o sea sí o sí necesario un proceso de desinfección o de esterilización, se pueden meter al autoclave las sondas, sin ningún problema se pueden autoclavar, o bien simplemente esterilizarlas con algún alcohol o etanol al 70% y con eso es más que suficiente. Y bien, ya para concluir o cerrar esta presentación, nada más les voy a dar algunos ejemplos de aplicaciones típicas de estos procesadores ultrasónicos. Les comentaba al inicio, la verdad es que las aplicaciones, me quedo corto en lo que yo les voy a mostrar, porque son muchas las aplicaciones que se pueden tener en el laboratorio. Algunas de ellas tienen que ver con procesos microbiológicos, no solamente para la parte de extracción, por ejemplo, de DNA, proteínas, RNA, sino también para cuestiones inclusive fermentativas. Se ha visto que para la parte de producción, por ejemplo, de yogures o la producción de cervezas, aumenta de manera considerable algunas especies químicas que son importantes, ¿no?, para procesos de estrés oxidativo que puedan ser benéficos para el consumidor. Entonces, sin problemas se pueden ocupar para ese tipo de aplicaciones, también para cuestiones, igual hablando de cuestiones en alimentos, se ha visto que el proceso de sonicación no solamente permite acelerar, por ejemplo, la formación de emulsiones, sino que también permite de manera eficiente mantener las propiedades sensoriales del producto sin llegar a que se pierden, por ejemplo, las cuestiones de gusto, olfativas, etcétera, se mantienen de manera adecuada, siempre y cuando obviamente nosotros tengamos una correcta estandarización de la amplitud, del tiempo o la temperatura a la cual lo debamos de trabajar, y es un proceso sumamente rápido. También para cuestiones químicas de aceleración de algunas reacciones, permites de manera importante que nosotros hagamos, les decía, por ejemplo, procesos de cristalización o algún otro proceso de síntesis, se puede hacer de manera muchísimo más eficiente que calentando en un baño o que haciendo algún otro proceso de regulación térmica. Se puede hacer más eficiente con un proceso de sonicación, obviamente ocupando este tipo de equipos. Aquí, por ejemplo, les presento cómo ocurre el proceso de homogenización de soluciones en el caso de alimentos, de las emulsificaciones, hablando en la producción de leche. Ahí simplemente lo que nosotros tenemos es obviamente dos fases, una fase acuosa y la fase lipídica. Lo que vamos a hacer es la integración de esta grasa. Hay algunas aplicaciones, ya me ha tocado con algún cliente en hacer pruebas, ¿no?, en que quieren hacer, por ejemplo, leche a base de grasa vegetal. Entonces, se puede hacer sin ningún problema. Lo único que hacemos es obviamente considerar el volumen que ustedes tienen o que van a trabajar, con base en eso, perdón, el diámetro de la sonda que necesitamos tener en el equipo, y pues en eso ya simplemente trabajar la amplitud, el tiempo, y lo que ocurre, así como se observa en el diagrama, es que simplemente esa fracción lipídica que está no soluble en el medio acuoso, lo que va a hacer es que toda la energía o la cavitación que ocurre, perdón, en el medio va a crear microburbujas que se van a estar fragmentando en burbujas muchísimo más pequeñas, y eso hace posible que nosotros podamos tener una emulsión final, ¿no?, como se observa en la imagen en la imagen de la derecha. Otro proceso importante, les decía, para cuestiones químicas, es algo que se conoce como cristalización o sonocristalización, por obviamente ocupar ondas sonoras de alta frecuencia. Y lo que nosotros hacemos con estos procesos, como se observa en el gráfico superior, es que gracias a las ondas de alta frecuencia, nosotros reducimos considerablemente, como se observa en la línea marcada con triángulos, que reducimos considerablemente el tiempo
para que se haga la cristalización de estas muestras. En el caso que yo les estoy colocando es un ejemplo de cristalización de paracetamol por agitación y ultrasonidos, en el cual nosotros reducimos considerablemente el tiempo en el que ocurre esta saturación y comienzan a formarse los cristales del paracetamol. Entonces, se reduce considerablemente el tiempo. Ustedes observan en las imágenes cómo se observa cuando tenemos nosotros la agitación, es decir, vamos haciendo un proceso de saturación de la solución hasta que llega el punto en el que le entregamos la potencia y estamos viendo que trabajamos a 28 kHz o 45 kHz y en ambos casos es bastante efectivo la cristalización, ¿no? Los cristales se ven completamente homogéneos y no importa el tiempo, como se observa en el gráfico inferior, no importa el tiempo, el tamaño de partícula que nosotros alcanzamos para prácticamente todos los casos es bastante efectivo, ¿no? Entonces es un proceso bien estandarizado con el cual nosotros podemos tener estas aceleraciones, perdón, de cristalización en cuestiones farmacéuticas, en cuestiones químicas, muy rápidas. Y otro caso que es como uno de los ejemplos que más se llegan a ocupar o por los cuales ustedes más nos llegan a contactar es los procesos de extracción de DNA genómico. ¿Y qué es lo que ocurre de manera interna dentro de una célula y también de manera externa? Lo que nosotros tenemos es, por un lado, les decía, se forman radicales libres que están entrando o están permeando hacia la parte interna de la célula. Otro caso es que pues obviamente tenemos nosotros microinyecciones, les digo también otro proceso consecutivo de la cavitación, es que el choque genera microinyecciones de estas microburbujas y pues también hacen que se permee más, haya una mayor transferencia de masa hacia la parte intracelular y pues por ende llegue un punto en el que sea tanta la transferencia de energía que se tiene internamente que se rompa completamente la pared celular y liberemos todas las biomoléculas que pudieran ser de nuestro interés. En este caso les estoy mostrando el ejemplo de la extracción de DNA genómico. Si ustedes observan en el gel, ¿no? Ya cuando con nosotros queremos observar la integridad de este DNA, observamos que para cualquiera de los casos, independientemente del tiempo que hayamos trabajado, pues se tiene un DNA, perdón, completamente íntegro, ¿no? Entonces es muchísimo más eficiente que hacerlo con un proceso, por ejemplo, de trituración, ¿no? A veces inclusive con nitrógeno líquido, un proceso mecánico, es un poco más rápido con este tipo de procesos, ¿no? Entonces, pues esos a grandes rasgos son los ejemplos, las aplicaciones que nosotros podemos darle. Les digo, no son los únicos, obviamente puede haber una gama muchísimo más amplia de aplicaciones para diferentes sectores industriales y pues eso sería todo en cuanto a la parte de la presentación. Ya nada más finalizando, recuerden si tienen alguna inquietud importante, saben que nos pueden contactar directamente a cualquiera de nuestras oficinas, no solamente nos encontramos en la Ciudad de México, sino también en Guadalajara, Puebla, Querétaro, Morelos tenemos representación, ya sea que lo hagan directamente con alguno de sus vendedores que ya ustedes tengan ubicados, o bien, pues ya saben que tenemos cualquiera de los correos generales, en este caso equipar, para que podamos atender sus solicitudes. Entonces, pues eso sería todo en cuanto a la parte de la presentación. Ya ahorita me va a acompañar mi compañero Cristian para que vayamos a la parte de la sesión de preguntas y respuestas. Ya seguramente les han de haber colocado en el chat la encuesta de SurveyMonkey. Recuerden que es importante si, por ejemplo, ustedes necesitan alguna constancia de participación de este webinar, pues que nos coloquen todos sus datos, nombre completo, el correo electrónico al cual necesitan que se les mande esta constancia. Si ahorita igual no alcanzamos a resolver como alguna duda en particular o quieren ver algo de manera más detallada, a lo mejor podemos inclusive hacer una conferencia, pues por favor pueden colocarnos ahí cuál es la aplicación que ustedes tienen y podemos hacer el contacto directo, ¿no? Entonces, pues bueno, cedo la palabra a Cris. Hola, pues muchas gracias, Abraham. La verdad es que es un equipo que
todo el mundo necesita en un laboratorio, no hay forma, hay múltiples aplicaciones y justamente con base en esto, pues vamos a empezar a leer sus preguntas. En el caso del chat, a ver si ahorita ya Julio nos coloca la liga para que podamos empezar a hacer el registro de los asistentes y enviamos sus constancias. Empezamos primero a ver, dice Ana María Cunachi, buenos días. ¿La densidad de un cultivo microbiano en volumen pequeño es incidente en el modelo de punta a utilizar? ¿Cuál se recomienda? Ajá, sí, para el caso de los medios celulares, estamos, por ejemplo, hablando que sea un crecimiento bacteriano o eucariótico inclusive, no, la densidad no tiene ningún problema en cuanto al tema del procesamiento del equipo y de la sonda. Ahí realmente lo que más nos impacta no es la densidad, sino el volumen final que tú necesites procesar. Acuérdense que es dependiente el tamaño del diámetro de la sonda versus la cantidad de volumen total que se puede procesar. Ahí simplemente casi siempre para la mayoría de estas aplicaciones trabajan volúmenes pequeños, digo, no es limitado, pero casi siempre estamos hablando de volúmenes máximos de 50 a 250 mililitros. Si fuera el caso necesario de procesar volúmenes más altos, pues lo único que tenemos que hacer es considerar una sonda de 1 pulgada o de 3/4 de pulgada, pero para volúmenes menores a 250 mililitros, pues se hace con sondas de media pulgada, ¿no? O menores volúmenes. Muy bien. Amparo Charbel Gaos dice, próximamente tendrán un webinar de uso y cuidados de los baños ultrasónicos. Estaría bastante bien, sí, de hecho, sin problema lo podemos realizar. Ya, ahora sí que promocionándome, porque tengo un video en nuestro canal de YouTube. Si gustan también visitarnos en YouTube, en Equipar, tenemos varios videos que se han grabado ahora sí que en cuanto a aplicaciones, en cuanto a, por ejemplo, el unboxing, para que vean qué es lo que contienen los equipos. Y en alguno de esos videos, si lo buscan como baños ultrasónicos Cole Parmer, van a encontrar que tengo dos. Uno de ellos tiene que ver en cuanto a cómo hacer una correcta selección del baño ultrasónico, porque, digo, no lo abordé aquí, pero también es una variante de la sonicación, pero en una tina de baño. Cómo seleccionar un correcto baño ultrasónico y también cómo usarlos de manera como una buena práctica de laboratorio, ¿no? En este momento no lo abordé, seguramente más adelante sin problema lo podamos llevar a cabo, pero de momento creo que sí pueden contar con esa información que está ya disponible a través de nuestro canal de YouTube. Excelente. También ya compartimos la liga. Esta liga de Survey Monkeys se encuentra en el chat de preguntas y respuestas. Es como, 1, 2, 3, como la quinta, el quinto comentario y termina en sonicación para aquellas personas que estén interesados en registrarse. Eric Saúl Sánchez dice, buenos días, ¿podemos volver a ver el esquema que muestra la profundidad a la que debe ir la sonda cuando se usa en un tubo de 1.5 mililitros? Ajá. Sí, en ese caso digo, igual ahorita podemos presentar el esquema, pero a grandes rasgos, obviamente no podemos trabajar, colocar, perdón, la sonda muy de manera superficial, es decir, que apenas unos milímetros esté sumergida en el medio, ni tampoco podemos sumergirla tan profundamente que la sonda prácticamente esté a milímetros de tocar el fondo del recipiente que estemos nosotros trabajando. Entonces tiene que ser más o menos a una profundidad media. En el caso, por ejemplo, cuando trabajas con tubos pequeños, estás hablando de tubos de 1.5 mililitros, es complicado nosotros que podamos sumergir las sondas en general, aun cuando son sondas de diámetros pequeños, son sondas largas. Estamos hablando aproximadamente de unos 12 centímetros. Entonces, es complicado que inclusive la mitad de la punta esté sumergida en el tubo de 1.5, pero sí al menos necesario que se sumerja a una altura media para que nosotros podamos garantizar que dentro del medio se esté
haciendo la cavitación de manera homogénea y el proceso sea completamente efectivo. Pero para la mayoría de los casos se recomienda que esa inmersión de la sonda sea aproximadamente la mitad del diámetro de la sonda. Obviamente, en aquellos casos en los que el medio sea mucho mayor y sin problema se pueda llevar a cabo esta parte. Perfecto. Arturo Ávila Hernández, buenos días. Para un proceso de envasado se tiene el problema del líquido viscoso con muchas burbujas. ¿Se podría colocar una sonda para que trabaje mientras el líquido fluye? Se puede hacer, sí. En este caso, si entiendo bien, a lo mejor lo que ustedes requieren o lo que requieres es específicamente la desgasificación. En ese caso, sin problema se puede hacer. Ya sea que tú lo hagas directamente en el recipiente final, en el envasado final, o bien antes del envasado tengas esta celda de flujo continuo que esté haciendo pasar el líquido a un flujo constante, les decía, puede ser hasta de 19 litros por hora, para que esté pasando todo el flujo y se esté haciendo un proceso de desgasificación. Obviamente, a veces en estos casos hay que estandarizar si es necesario como recircular varias veces a través de la celda de flujo o si ya directamente una o dos veces son suficientes para después de ahí conectarlo directamente a la línea de envasado, pero de que se puede hacer sin ningún problema. Perfecto. Roberto nos dice, ¿tendrás alguna bibliografía sobre la homogenización de tintas catalíticas para la fabricación de ensambles, membranas, electrodos? Gracias. En este caso, por ejemplo, la verdad no estoy tan familiarizado con esa aplicación, pero les decía que para la parte de la industria química, que yo creo que es lo que va dirigido esta aplicación, hay mucho de lo que yo puedo encontrar. De hecho, buscando un poquito de estos artículos, por ejemplo, para la parte de sonocristalización, hay mucho de la industria química que ya viene documentado, algunas de los parámetros iniciales que se pueden comenzar a trabajar, ¿no? Les digo, en la mayoría de los casos, y créeme, no tengo duda que la aplicación que tú tienes sí o sí se puede trabajar con estos equipos. Lo único que habría que hacer es, para no comenzar desde cero, pues nada más meternos a la parte bibliográfica y ver si hay algo que ya pudiera estar registrado. En el caso de nosotros, alguna nota de aplicación, no recuerdo ninguna que sea del estilo, pero pues puedo darme un clavado si gustas. Ahí, por ejemplo, si es algo que tú estás pensando montar, sin problema, te invito a que nos puedas escribir a la encuesta de SurveyMonkey. Déjanos tus datos, recuérdame ahí bien la parte de la aplicación. Yo me doy un clavado y pues te puedo compartir esa información. Muy bien. Salomé Alcacio, dice, buen día. En el caso de los baños ultrasónicos, donde solo hay variabilidad de tiempo, ¿la sonicación es constante siempre? Ok, ajá. Sí, en esos casos, sí, la sonicación es constante. De hecho, tanto en la parte de los sonicadores que trabajan por sondas ultrasónicas y los baños ultrasónicos, la sonicación es constante. Ajá, la energía entregada es constante. La única diferencia es que como en el baño ultrasónico la energía no está concentrada, sino está dispersada, a veces es complicado que sea de manera eficiente, que todo lo que pueda estar inmerso pensando, por ejemplo, si queremos hacer limpieza de material, que es para lo que más se ocupan los baños ultrasónicos, no se haga de manera eficiente porque no toda la energía o la cavitación llega hasta puntos lejanos, ¿no? En este caso, el transductor, literal, como si fuera un sonicador, está en la parte inferior del baño. Entonces, a veces ya para puntos superiores del medio acuoso, el baño de agua, ya no es tan eficiente. Entonces, en esos casos es por eso que cuando nosotros queremos hacer procesos más eficientes, siempre se recomienda pasar del baño ultrasónico al sonicador o al homogenizador ultrasónico, ¿no? El que trabaja con las ondas que les presenté en estas diapositivas. Entonces, casi siempre los baños ultrasónicos son para cuestiones más generales, a veces simplemente acelerar o aumentar una solución, pero que de por sí ya es soluble el medio sólido o medio acuoso, pero para cuestiones más generales.
Ahorita no hay más preguntas, sin embargo, yo tengo una duda, Abraham. Para el caso de estos equipos, ¿cuánto es el tiempo límite que se puede dejar un baño sonicando o alguna sonda o algo así? Porque también entiendo que conforme pasa el tiempo, la muestra se empieza a calentar y no siempre eso es recomendable. Entonces, para esos casos, ¿cuánto tiempo recomendarías tú, por ejemplo, dejar un baño, una muestra y luego esperar a que se enfriara y luego continuar haciéndolo? Porque si no, creo que sí corremos riesgos de calentamiento y no necesariamente ayuda. Sí, justamente, para toda esa parte, les decía, si bien, por ejemplo, la mayoría de los equipos literal el display tiene programado o se puede programar para trabajar hasta 9 horas continuas, o sea, 9 horas se me hace demasiado tiempo, pero se pueden trabajar en tiempos largos. Sin embargo, nunca es recomendable justo por dos razones. La primera de ellas es que, pues inevitablemente por toda esa energía que genera las microburbujas, que ya decíamos que es una energía bastante alta, si sumamos todas las microburbujas que se generan, es una energía alta, entonces se empieza a elevar la temperatura del medio y pues si es alguna reacción, por ejemplo, termosensible o alguna muestra que sea termosensible, pues no queremos que suba la temperatura, ¿no? Entonces, siempre hacerlo de manera pulsada. Les decía, en un tiempo prolongado, lo máximo que yo pensaría que se pudiera procesar son 10, 15 minutos, porque también si lo ocupamos más tiempo prolongado, independientemente que a lo mejor ustedes digan, no, pues la verdad es que para que se caliente el medio, si sube la temperatura, a mi muestra ni le afecta, pero a la larga toda esa energía no solamente pasa de las ondas, sino también se va a la parte del convertidor y el convertidor también se calienta. Y ahí sí podemos tener un problema de estrés mecánico muy fuerte para los componentes que hacen resonar esta energía eléctrica en energía mecánica, y se puede dañar, ¿no? Entonces, si se llega a dañar, es forzosamente cambiar toda la parte del convertidor y la verdad es que eso sí es caro. Se puede hacer, pero sí es caro. Entonces, siempre es mejor que lo hagamos de manera pulsada. Les digo, el máximo tiempo, pues a lo mejor pudiera ser hasta 15, 20 minutos o bien en la mayoría de los convertidores, les decía en una de las imágenes, tienen una entrada y una salida en la parte porque tenemos como una camisa que nos permite nosotros recircular aire y de alguna manera nosotros así poder hacer que toda esa aire caliente que ya está dentro del convertidor recircule y se pueda mantener una temperatura ambiente, ¿no? O se puede trabajar periodos más largos, ¿no? A lo mejor ahí puede llegar inclusive hasta 1 hora de procesamiento continuo. Pero para esos casos, sí o sí, de mayor tiempo, es necesario hacer la conexión del convertidor al compresor de aire, porque de otra manera no se puede a tiempos tan largos de funcionamiento continuo. Ok, excelente. Y para temas de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, ¿cada cuándo se recomienda y qué es lo que nosotros lo hacemos y qué es lo que un cliente puede esperar si hacemos un servicio de estos? Sí, claro que sí. Ahora sí que la parte del mantenimiento, hay varias recomendaciones para mantenimiento preventivo. Les decía, en algunos casos es inclusive simplemente ver que la sonda no tenga algún tipo de fisura, porque si ya está como fisurada o dañada, ya no podemos nosotros seguirla ocupando y les digo que el equipo de hecho ya no va a poderse trabajar, ¿no? Les va a mandar como una alarma de que la frecuencia que se está entregando está pasando algo por ahí. Entonces, sí, se pueden hacer mantenimientos que involucran mantenimientos preventivos de simplemente la parte de la limpieza de la sonda, de las ondas que son reemplazables, de la parte del convertidor, etcétera, y mantenimientos correctivos que también se pueden llevar a cabo directamente con nosotros aquí en Equipar. Tenemos nuestra área de servicio técnico que ya conoce bastante de estos equipos, ya ellos pueden hacer o gestionar esta parte de mantenimiento. Ya saben que más o menos el mantenimiento preventivo, por ejemplo, la simple limpieza o revisión de las ondas se puede hacer a lo mejor cada 6 meses o un poquito menos, dependiendo de la frecuencia con la que ocupen ustedes el equipo y a lo mejor un mantenimiento más exhaustivo o ya llegando a un mantenimiento correctivo, pues bueno, lo pueden dirigir con nosotros simplemente comentándonos, pues bueno, cuál es el modelo del equipo, el tipo de sonda que ustedes tienen,
para que nosotros lo podamos llevar a cabo. Y tiene que ver más que nada con el proceso de inspección físico de la parte de las sondas, que son las que más pudieran llegar a presentar algún tema, o bien la parte del convertidor. La verdad es que el equipo operativo, que es donde está la pantalla del display, ahí no hay que hacer mayor mantenimiento, pero sí va enfocado todo hacia la parte del convertidor y hacia la parte de la sonda. Entonces, eso lo pueden hacer con nosotros. Tenemos nuestro departamento asignado, ya nada más es cuestión de que se programe y se pueda llevar a cabo. Excelente. Amparo Charbel nos dice, ¿estos equipos requieren calibración? Calibración, no requieren calibración, porque acuérdense que lo único que nosotros vamos a estar trabajando es la parte del tiempo que podemos procesar, de la amplitud a la cual se puede trabajar la sonda, y si bien tenemos nosotros una sonda de temperatura, no se le puede hacer una calibración o una corrección, ¿no? De eso, simplemente es un sensor que nos va a estar indicando cuál es la temperatura del medio, pero como no tenemos una corrección de temperatura, sino simplemente una lectura de cuál es el valor, pues no se hace una calibración. Entonces, no hay ninguna calibración para la parte del equipo. De mi parte sería todo y les agradezco mucho el tiempo. Abraham, ¿quisieras despedir a nuestra queridísima audiencia? Sí, claro que sí. Agradecerles, igual que Chris, que hayan participado. Confío en que esta información que les entregué les haya sido de bastante utilidad. Les digo, ya si ustedes lo ocupan, pues bueno, ya saben algunas de las recomendaciones generales que nosotros en representación del fabricante les hacemos para hacer más eficiente el proceso o para aumentar la vida útil de su equipo. O si bien ustedes apenas están revisando si es como factible para alguna aplicación que ustedes tengan el uso de los procesadores ultrasónicos. Ya les decía que si a lo mejor ahorita lo tienen en mente, siéntanse con la confianza de escribirnos, de dejar su información a través de la encuesta de SurveyMonkey, o bien pueden contactarme a mí a través del correo de coleparmer@equipar.com.mx, donde ahí directamente yo puedo atender y revisar cada una de las aplicaciones y hacer una configuración de manera obviamente personalizada. Entonces, pues bueno, no confío en que esta información les haya sido de bastante utilidad. Ya saben que nos vamos a ver seguramente en algún otro webinar más adelante, y pues eso sería también todo de mi parte. De nuevo, gracias, y pues ya nos estaremos viendo en otro webinar más adelante, ¿no? Que tengan un excelente día y hasta luego.